El primer tema por abordar es la definición de diccionario, el principal apoyo del traductor. El diccionario, como se menciona en ambas citas, es una fuente de forma electrónica o física que sirve para buscar palabras y su significado. Aporta también una ayuda para reconocer la correcta escritura de las palabras. Por ejemplo, si existe la confusión entre escribir una palabra con B o V o si M va antes de P. De esta forma es la ayuda principal para el traductor y así poder llevar a cabo el mismo mensaje detrás del texto origen. Un diccionario es el mejor amigo del traductor, pues puede aclarar dudas de escritura, evadir la confusión de significados y llevarlo a comprender correctamente una palabra. No solo eso, sino el texto en general. Es prácticamente la base principal para que el traductor tenga mayor conocimiento y pueda abordar las palabras correctas dentro de su campo. Es decir, que su léxico sea variado y que aparte pueda utilizarlo de diversas formas. Por ejemplo, hoy en día los diccionarios te ofrecen la gran oportunidad de poder ver cómo es que se conjuga un verbo o cómo es que una palabra tiene distintos sentidos o más bien significados. Existen diversos tipos de diccionarios. Por ejemplo, los diccionarios monolingües, bilingües, trilingües, de la lengua y su uso, diccionarios etimológicos, diccionarios de sinónimos y antónimos. Es por esto que he decidido crear una pequeña lista de diccionarios que nos pueden servir y pueden ser de gran ayuda en nuestra labor como traductor. El primer ejemplo es una plataforma que alberga muchos otros diccionarios. Buscas un término y te aparece el hipervínculo de los diferentes diccionarios en línea que cuentan con dicho término. El último ejemplo es un diccionario necesario para el traductor, pues es un diccionario etimológico que ayuda a conocer a mayor profundidad una palabra y así poder interpretarla y traducirla de una manera más fácil. Un claro ejemplo de diccionarios son los diccionarios especializados, y como su nombre lo dice, se enfocan en una sola especialidad en específico. Una herramienta esencial para el traductor, pues presenta los términos de dicha especialidad y su significado. En ocasiones también proporciona ejemplos. Desde el punto de vista traductológico, sirve para poder reconocer y adaptar una palabra con su equivalente en otra lengua. Claro está que cada especialidad tiene un sinfín de diccionarios y he realizado una pequeña lista con algunos de los diccionarios especializados en línea que pueden ser muy útiles para nuestra labor como traductores. Por otro lado, también existen los glosarios, que el Diccionario de la Lengua Española define como un catálogo de palabras de la misma disciplina, pues al igual que los diccionarios especializados, se enfocan en una sola área de especialidad. Es muy común encontrar este apartado de palabras al final de los libros o manuales, pues engloban los términos específicos dentro de un área especializada. Al igual que con los diccionarios especializados, creé una lista con los glosarios accesibles en línea. Estos son algunos de los glosarios disponibles en Internet y de fácil acceso, pues es muy raro encontrar glosarios muy elaborados. Comúnmente solo presentan el término y una definición o explicación no muy completa o concreta. Los glosarios más utilizados o buscados en Internet son los glosarios médicos o de informática. Son de gran ayuda para el traductor, y más cuando es un glosario bilingüe, pues ayuda a comprender correctamente los términos dentro de un área. Por lo tanto, considero que esta es la razón principal por la que los libros y manuales incluyen un glosario, pues a veces no queda muy clara la idea o no queda muy claro lo que se lee y es necesario releer y comprender, y pues qué mejor que con una correcta explicación. Otra herramienta que es de mucha utilidad para los traductores es el uso de los corpus en línea. Como nos indica Rodríguez en esta definición,
Rodríguez, a su vez, citó a Sinclair en su texto el uso de los corpus electrónicos en la formación de traductores. Un corpus electrónico es una colección de partes del lenguaje que son seleccionadas y ordenadas de acuerdo con un criterio lingüístico con el fin de ser utilizados como ejemplos del lenguaje. Hoy en día los corpus electrónicos son muy similares a los que se muestran en pantalla. Este ejemplo en específico es del Corpus of Contemporary American English. Usualmente uno ingresa en los buscadores de los corpus las palabras y estas suelen aparecer en contexto, es decir, en las oraciones de las que estas palabras fueron sacadas. La información que un corpus nos suele brindar es a partir de listas de concordancia y listas de referencia. Otros ejemplos de corpus en línea son CREA, corpus de referencia de la Real Academia Española. También está iWeb, The 14 Billion World Web of Corpus, EnglishCorpora.org o Corpus, un corpus lingüístico del español del siglo XXI. Bueno, ahora que explicamos qué es un corpus, la pregunta es ¿cómo esto nos puede ayudar? Considerando que las palabras buscadas en un corpus suelen aparecer en un contexto, esto suele ser muy útil para nosotros, ya que de esta manera podemos identificar el uso de colocaciones en otros idiomas. Por este mismo motivo, es fácil identificar el uso adecuado de las palabras a partir de concordancias y, además, es fácil identificar las palabras que son más adecuadas para el encargo de traducción que estemos realizando. También es importante considerar los beneficios de utilizar un corpus en comparación a otras herramientas, ya que los corpus suelen ser muy fáciles de consultar, además de que nos suelen dar información sincrónica y diacrónica de las palabras que estemos buscando. Los corpus además aportan información estadística de una manera muy objetiva y consistente. Proporcionan información sobre las fuentes de consulta, ya que usualmente aparece el texto del cual provienen las palabras que estamos buscando. Además, aportan información lingüística conceptual, así como información del área en específico, ya que por lo mismo de que suelen aparecer los corpus de los textos de donde estamos buscando, no suele aparecer la fuente. Otra herramienta de mucha utilidad para el traductor y la cual yo considero debe ser aplicada siempre en los encargos de traducción es el uso de textos paralelos. Acuyo nos indica que un texto paralelo es aquel que se utiliza en una misma situación comunicativa y con la misma función, pero en distintas culturas. Sánchez también nos explica en el blog de traducción, algo más que traducir, que los textos paralelos son textos originales en la lengua de partida o en la lengua de llegada sobre el mismo tema y cuya función es similar o equivalente a la de la traducción. Bueno, la pregunta aquí es ¿cómo podría un texto paralelo ayudarnos en un encargo de traducción? Pues bien, los textos paralelos principalmente suelen trabajar como una guía para el traductor, ya que de esa manera podemos identificar el tipo de formato que hay según la tipología textual que estemos trabajando. También nos pueden ayudar a familiarizarnos con la terminología de un texto. Son de igual manera una fuente de información cultural y por el mismo motivo de la tipología textual nos ayudan a hacer revisiones de estilo y son de mucha utilidad cuando la lengua meta no es dominada en un 100%. Algunos ejemplos de textos paralelos son los manuales, monografías, revistas científicas, actas de congreso y periódicos. Realmente, dependiendo de lo que traduzcamos, cualquier texto que sea relativamente equivalente a lo que intentamos traducir puede servirnos como un texto paralelo. Bases de datos. De acuerdo a la doctora María del Carmen Gómez, el objetivo principal de una base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de manera que sea tanto práctica como eficiente. Por su lado, Chelo Vargas Sierra de la Universidad de Alicante menciona que estas bases o bancos de datos pueden ser utilizados para consulta o verificación de determinada información lingüística o conceptual, siempre y cuando el término se encuentre recogido en este. Uno de los grandes beneficios que viene con el uso de las bases de datos es que estos permiten proporcionar la información requerida en un tiempo corto a un gran número de usuarios con diferentes necesidades. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de bases terminológicas y cada una de estas presenta diferentes aplicaciones para diferentes áreas. Estas bases de datos aportan información tal como conocer sobre un concepto y la relación de este con otros conceptos. Puede incluso ser un ente y sus relaciones con otros entes, un tema y su relación con otros temas, además de infinidad de datos complementarios.
Realizar una compilación detallada de todas las bases de datos que tenemos disponibles en la web para nosotros nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos disponible para la realización de esta presentación. Así que yo realicé una pequeña lista o considerablemente pequeña lista de algunas bases de datos que considero nos pueden ser de mucha utilidad en nuestra carrera como traductores. De estas, tomaré solamente algunas para platicarles un poco acerca de los temas de los que estas tratan para poder familiarizarnos. Comenzando por Base de Terminologie, esta es del Consejo Nacional de la Lengua Francesa. En esta base de datos en particular podemos encontrar temas como ortografía, gramática, lingüística, terminología, lexicografía, entre otros. Siguiendo con Banque de Données, esta es por parte del Servicio de la Lengua Francesa de la Comunidad de Bélgica. Entre los tipos de resultados que podemos encontrar al utilizar esta base de datos son cuestiones como fuente de definición, categoría gramatical, género, área temática, nota, sinónimo e incluso equivalencias. Critère es de la Delegación de la Lengua Francesa y en esta se pueden realizar consultas del Journal Officiel por la Comisión General de Terminología y Neología. En esta podemos encontrar términos franceses que pudiéramos tal vez evitar, además de sus variantes geográficas. Por último, me gustaría comentar un poquito de IATE, que considero es una de las bases terminológicas más utilizadas por nosotros. IATE significa Interactive Terminology for Europe. Esto es del Servicio de Traducción de la Comisión Europea y abarca múltiples áreas temáticas y permite filtrar la información. El screenshot que presento en esta diapositiva es un ejemplo de la primera base de datos, que es Base de Terminologie. Blogs de traducción. Bruegger define al blog como un sistema personal de publicación idóneo para vehicular aquellos contenidos e informaciones de interés individual o colectivo. Si bien es cierto, actualmente hay un gran número de profesionales autónomos, mejor conocidos como freelance, todos y cada uno de nosotros necesitamos estar en constante renovación y actualización. Y los blogs de traducción se presentan precisamente como este vehículo idóneo en el cual podemos mantenernos al tanto con las noticias más actuales del mundo de la traducción. Sobre el beneficio que los blogs de traducción tienen en los estudiantes universitarios en la actualidad, María Dolores García Santiago, del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada, menciona que debido a que los estudiantes universitarios ya son nativos digitales, el utilizar estas tecnologías permite que mejoren sus habilidades comunicativas e interpersonales, potenciando el teletrabajo colaborativo, el autoaprendizaje y la interdisciplinariedad. Podemos decir entonces que tanto los blogs de traducción como las páginas web personales son imprescindibles, sea ya un traductor profesional o el estudiante de traducción promedio. Y es que a diferencia de lo que uno pudiera pensar con respecto a los blogs, pues en su mayoría esos no contienen información simplemente personales, sino que también cuentan con diferentes secciones y constantemente se comparten enlaces que resultan de gran utilidad para todos nosotros como traductores. Considerando también el hecho de que actualmente todo se realiza por internet, a mí me ha resultado muy práctico el utilizar estos blogs y estas páginas personales de traducciones profesionales para observar la manera en la que ellos organizan o la información que ellos llegan a poner en sus currículum. Y esto es así ya que antes de publicarlo en la red es muy importante prestar atención a estos detalles, pues este llega a ser nuestra carta de presentación ante los posibles clientes. Ahora presento yo dos listas de los blogs más populares que encontré. En español tenemos blogs como ICR Translation, Circalingua, 20.000 lenguas, Jugando a traducir, En la luna de Babel, Altalingua, Blog de lengua y coloqué este que me pareció interesante de marketing para traductores. En el caso de inglés está Signs and Symptoms of Translation, My Words for a Change, Translators Anonymous, Trans-Spanish, Oxford Words, The Translator's Teacup, Transblog y About Translation.
Los textos comparables son aquellos escritos originalmente en la lengua meta que traten sobre el mismo tema con el mismo grado de especialización. Un ejemplo sería, y cito, es que si tenemos que traducir un prospecto de un medicamento al alemán, un texto comparable sería un prospecto de un medicamento escrito originalmente en alemán. De esta manera, el traductor se asegura de que el término que está utilizando es el correcto. Por lo tanto, los textos comparables nos ayudan a entender el texto original, conocer de forma fiable los formalismos y convenciones genéricas aceptadas en el tipo textual al que va dedicado la traducción, y nos aseguramos de elegir una opción terminológica adecuada en cada caso. Las normativas son ahora un procedimiento por el cual se establecen reglas que son elaboradas por las partes interesadas y aprobadas democráticamente. Las normativas regulan objetos, magnitudes, principios, aspectos relacionados con medidas mínimas de seguridad, entre otras cosas. Estas normas son documentos técnicos con las siguientes características según AENOR. Primero, tienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Son elaboradas por consenso por las partes interesadas. Se basan en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico y se aprueban por un organismo nacional, regional o internacional de normalización reconocido. Ahora les voy a hablar sobre cómo están clasificadas las normas. Las nacionales se elaboran y dependen de un organismo reconocido legalmente para desarrollar actividades de normalización en un ámbito nacional. Las regionales son elaboradas en el marco de un organismo de normalización regional. Estas normas agrupan a un determinado número de organismos nacionales de normalización. Las normas internacionales son similares a las regionales, solo que su ámbito es mundial. Por otro lado, las normas de fenómenos no lingüísticos se limitan exclusivamente a la fijación de ciertas propiedades que una cosa debe tener de ciertos estados o procesos. Caben en esta categoría, entre otras, normas de procesos, de control o de ensayo, normas reguladoras del suministro y transporte de mercancías, normas de calidad, normas de materias o normas de medidas y magnitudes. Las normas terminológicas son aquellas que contienen terminología. Estas tienen como finalidad la fijación de conceptos y de sus términos. En realidad son glosarios, en una o varias lenguas según la función del organismo que las emita. Por último, las normas metodológicas para la terminología se definen como documentos en los cuales se fijan ciertos principios aplicables al trabajo terminológico, con el fin de que los terminólogos elaboren sus repertorios y bases de datos según los mismos principios para obtener así resultados mejores y comparables, de manera que esto les permite el intercambio de datos.